desde un principio, ¿verdad?, no entregaron su vida correctamente al Señor. Y es por eso que Jesús, ¿verdad?, dejó una palabra que dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad del Señor. Y hacer la voluntad de Dios es conociendo, ¿verdad?, su palabra. Esta mañana vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar acerca de una institución divina para bendición. Así se llama el tema. El matrimonio, una institución divina para bendición. Y hoy, hermanos, el matrimonio es algo que ha pasado a segundo plano, ya no es tan importante. Estar casado o en unión libre da lo mismo, porque dicen, ¿para qué un papel, verdad? Mas sin embargo, esto lleva a generar relaciones débiles. ¿Por qué? Porque no hay ese compromiso en el momento que alguien por ahí decide buscarse a alguien más porque tuvo problemas, porque se aburrió, etcétera, etcétera. Lo deja, ¿verdad? Sin importar que haya menores, que haya pequeños, no importa. Lo que importa es la felicidad, la comodidad. Eso es lo que hoy en día se está promoviendo, ¿verdad? Y hoy, ¿verdad?, la gente, la sociedad está sufriendo las consecuencias terribles de empezar a golpear los fundamentos, ¿verdad? ¿Cómo se vería alguien, verdad, todos los días pegándole unos marrazos a los cimientos de su casa, a los postes, a los que sostienen, ¿verdad? ¿Cómo se vería alguien? En algún momento eso se derrumbaría, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo la sociedad, apoyando tantas instituciones, tantas maneras de pensar desafueradas de la palabra del Señor. Y yo me sorprendí estos días escuchar a un hombre decir esto. Dice, yo le aconsejo a mis hijos y a mis hijas que no se casen, que vivan libremente, porque el casarse no es el juramento en la iglesia, no, eso es lo máximo. Y para que no violen ese fundamento, que mejor. ¿Por qué? Porque hoy los matrimonios, ¿verdad?, parecen desechables, ¿verdad? Un tiempo y después. Y qué triste es que la sociedad hoy esté de acuerdo en esto. Y qué cosas estamos viendo, hermanos, en nuestra sociedad. Y es por eso que nosotros como iglesia debemos mirar qué es lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no solamente, ¿verdad?, nosotros como matrimonio, sino que tenemos hijos, ¿verdad?, y ellos van siguiendo nuestros pasos. Y lo que nosotros, ¿verdad?, vayamos viviendo en el Señor, y como vayamos viviendo, así van a vivir los que vienen detrás de nosotros. Por eso es que esta mañana vamos a mirar algo, ¿verdad?, acerca del matrimonio como una institución divina para bendición. Y el matrimonio, ¿verdad?, primeramente, bueno, vamos a ir a la palabra. Abra su Biblia en Génesis capítulo 2, verso 20 al 24. Y vamos a mirar ahí desde el principio de la creación, donde Dios, ¿verdad?, instituyó esta institución divina, donde si se lleva a cabo, ¿verdad?, las reglas que nos marca nuestro Dios por medio de su palabra, pues vamos a vivir correctamente, ¿verdad? Vamos a vivir obteniendo los resultados que el Señor espera que tengamos. De otra manera, pues podemos ser víctimas de algunas cosas que vamos a estar mirando en esta mañana.
Génesis capítulo 2, del verso 20 al verso 24. Si usted ya lo tiene, póngase sobre sus pies. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y puso Adán nombre a toda la bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Oremos. Padre, en esta preciosa mañana, delante de tu presencia estamos, Señor. Te ruego en esta hora, Dios mío, que tú uses mis labios, Padre eterno. Yo dependo de ti, que yo pueda, Señor, hablar solamente lo que tu Espíritu Santo ha puesto en mi mente y en mi corazón para poder compartir, Señor, con mis hermanos y así juntos poder aprender más y más, Señor, de tu palabra. Gracias te doy. Amén y amén. Tome su asiento, hermanos. Vemos, ¿verdad?, por medio de la palabra del Señor, que desde el principio de la creación, Dios dice que miró todo lo que Él había hecho, ¿verdad? Y Adán lo miró solo. Dice que no se encontró ayuda idónea para él. Entonces, dice que hizo caer sueño y le quitó una costilla, ¿verdad? Es por eso que el Señor, ¿verdad?, en el verso 24 dice que los dos serán una sola carne, ¿verdad? Cuando un hombre y una mujer se unen, ya no son dos, físicamente son dos, pero con una mentalidad unificada, ¿verdad? Con una mentalidad donde los dos van a pensar para su beneficio de los dos. Ya las cosas no van a ser como yo las hacía, lo que yo hacía. Y qué triste, hermanos, es hoy en día encontrar parejas, ¿verdad?, que dicen después de algunos años de casados, con tremendos problemas, diciendo: no, es que él así me conoció, ahora que se aguante. No, es que así era cuando nos casamos y así sigo siendo y así me eligió, ahora que se aguante. Qué triste, ¿verdad? Porque ya no serán dos, dice, sino serán una sola carne. Primeramente, ¿verdad?, ¿para qué el Señor permitió esta unidad, esta institución divina? Para que el hombre primeramente y la mujer se amaran, ¿verdad? Y a raíz de ese amor puedan desarrollar muchas cosas juntos, ¿sí? Y qué triste nuevamente, ¿verdad?, que muchos no están viviendo, ¿verdad?, esa unidad, esa armonía, esa paz en el matrimonio, sino están viviendo todo lo contrario. Pero hay razones por qué se está viviendo lo contrario a lo que el Señor dejó instituido por medio de su palabra. Y segundo, para que pudieran procrear hijos, ¿verdad? Y por eso es una bendición, ¿verdad?, poder ver a esos hijos. Dice el Salmo 127:3, dice que herencia de Jehová son los hijos. ¿Y qué más dice? Dice que cosa de estima
el fruto del vientre, ¿verdad? Algo tan preciado que solamente, ¿verdad? Esto fue instituido para que los hijos solamente nacieran en el matrimonio, ¿sí? Hoy, ¿verdad? Desafortunadamente, en nuestra sociedad es muy normal que haya mamás solteras o que haya papás solteros, ¿verdad? Eso hoy en día está bien para la sociedad, pero ¿hacia dónde, verdad? ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy a raíz de que el hombre, el ser humano, se alejó de los principios establecidos por Dios? No, esto no aplica solamente para los creyentes, amados hermanos. Los principios divinos aplican para todo el ser humano. El ser humano que decide, ¿verdad? Obviamente por ayuda del Espíritu Santo, cumplir la palabra del Señor en su vida y vivir conforme a lo que Dios está diciendo, obtiene buenos resultados. Y aquel que decide, ¿verdad?, no llevarlos, va a tener serias consecuencias. ¿Por qué? Porque los principios que Dios estableció en su palabra se deben llevar a cabo, ¿verdad? Y algo de lo que debemos notar en nuestros padres, ¿verdad? Tal vez nuestros padres ya no tanto, los abuelos, ¿verdad? ¿Cómo criaron a nuestros padres? Aún a garrotazos, ¿verdad? No es la mejor manera. El punto es que ellos querían formar personas de bien, de una manera equivocada, obviamente. ¿Y qué pasó cuando hoy ya nuestra generación que dice, no, a mí me maltrataron, me obligaron, y hoy yo a mis hijos les voy a educar diferente? Y ahí están los hijos haciendo lo que quieren, jalando para donde quieren. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo con el propósito, con el fin de la palabra del Señor. Vimos que primero es para que el hombre y la mujer se amen, ¿verdad? Y puedan desarrollar muchas cosas juntos. Segundo, para procrear hijos. ¿Y por qué? Porque son herencia de Jehová. El Salmo 127:3 lo dice. Número 3, es la base principal de formación para los hijos. El matrimonio, hermanos, es la base principal de formación para los hijos. Es por eso que los hijos, ¿verdad?, de alguien, de una madre donde no está el papá, yo creo que todos nos ha tocado ver, ¿verdad?, en nuestro pueblo, tal vez, alguna familia donde el papá no estuvo y esos hijos crecieron desordenados a más no poder. ¿Y sabe qué? Esa herencia le van dando a la siguiente generación. Y hoy por hoy, por eso estamos, ¿verdad?, donde estamos. Y qué triste es que aún son personas que conocen de la palabra del Señor, que un día, ¿verdad?, que crecieron en el Evangelio, pero por causa de no prestar la debida atención a la palabra del Señor. Es por eso que el apóstol Pedro, ¿verdad?, dice ahí en su segunda carta, parece que es el capítulo 2, dice que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Sí? Porque la palabra del Señor, hermanos, es esa luz que usted y yo necesitamos en este mundo lleno de oscuridad. Sin la palabra del Señor, usted y yo, o quien quiera que no tenga la palabra del Señor en su vida, va caminando sin esa luz. Y alguien que camina sin luz va a tropezar. Y los resultados, tristemente, se ven con el paso de los años. Y qué triste es, pero Dios, por medio de su palabra, nos habla para que nosotros abracemos, ¿verdad?, nuestro matrimonio, que nos demos cuenta que es una institución divina que debe ser para bendición. Y número 4, es la fuente principal de consejería para los hijos. Y esto no me lo estoy inventando. Miren lo que dice Proverbios. Vamos a ir rápidamente. Proverbios capítulo 1,
y verso 8. Proverbios capítulo 1, verso 8 en adelante. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Ve cómo es la fuente principal de consejería para los hijos. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Vemos, ¿verdad?, cómo desde el hogar nosotros podemos o debemos instruir a nuestros hijos, aconsejarlos. Y hay otra palabra que quiero que veamos en Efesios capítulo 6, verso 4. Efesios capítulo 6, verso 4. Dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina y la amonestación que nosotros debemos aplicar en nuestros hijos debe ser la disciplina del Señor, para que podamos obtener buenos resultados. Hermanos, nosotros como humanos no hacemos las cosas bien. Si nosotros aplicamos a nuestra manera de pensar, mañana vamos a mirar resultados negativos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos está llevando a que nosotros criemos a nuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Deuteronomio 6, desde el tiempo, ¿verdad?, que el Señor le dio los mandamientos al pueblo de Israel. Fíjese cómo le dice ahí en Deuteronomio capítulo 6 y verso 6 en adelante. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán primeramente, ¿dónde? Sobre tu corazón, hablándole a los padres, ¿verdad? Nosotros no vamos a poder marcar una diferencia en nuestros hijos si esa diferencia no está siendo activa en nuestras vidas. Dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Algo tan podemos mirar, ¿verdad?, la importancia que tiene la palabra del Señor, lo cual nosotros debemos en el matrimonio, ¿verdad? Y esto no es nada más trabajo del padre o trabajo de la madre. Muchos padres hoy en día dicen: no, pues es que tú pasas mayor tiempo con los niños y tú tienes que disciplinarlos, tú tienes que educarlos. Pero realmente la palabra del Señor nos está llevando, ¿verdad? En toda la Biblia podemos encontrar que Dios siempre va a responsabilizar al varón. Nosotros como varones, hermanos, somos los encargados de promover esto en nuestro hogar para que todo vaya funcionando de acuerdo a como Dios lo dejó establecido por medio de su palabra. Es de suma importancia tomar el papel de consejeros. Hoy en día, ¿verdad?, en la iglesia muchas veces hay y debe haber, ¿verdad?, un grupo de consejeros para poder ayudar, pero no es la tarea de ellos, ¿verdad? Solamente es algo que complementa, que refuerza, ¿verdad?, lo que en casa se debe estar haciendo. Usted y yo como padres somos responsables de aplicar, ¿verdad?, esto en nuestros hijos. Y es que
Ser consejero, hermanos, implica muchas cosas. Número uno, escuchar para poder aconsejar. Y a veces, ¿verdad?, nosotros como padres, por ahí nuestros hijos, surge algo que no está bien y nosotros no preguntamos qué pasó, no somos dados a cuestionarlos, a hablarles, sino que lo que hacemos es empezar con el sermón, ¿verdad? Y el sermón y el sermón. Cuando primeramente, para poder dar un buen consejo, nosotros debemos escuchar, ¿verdad?, a nuestros hijos para poder darles el consejo que ellos necesitan escuchar, y siempre basado, ¿verdad?, en la palabra del Señor. Número dos, enseñarles la palabra de Dios. No solamente escuchar y aconsejar, sino enseñarles la palabra de Dios. Y no solo eso, en usted y en mí hay una responsabilidad de modelar, ¿verdad?, los comportamientos cristianos y éticos para nuestros hijos. Del matrimonio, ¿verdad?, del hogar, depende, ¿verdad?, qué clase de hijos nosotros vamos formando para esta sociedad. Y eso nos debe a nosotros inquietar, ¿verdad? Inquietar, hacer un balance, hacer una búsqueda. ¿Cómo estamos nosotros llevando estos principios? ¿Cuánto estamos nosotros responsabilizados? ¿Cuánto nosotros hemos entendido que el matrimonio es una institución divina y para bendición? De nosotros depende todo ello. Y número 4, nosotros también debemos establecer límites y disciplina para ayudarles a crecer y a madurar. Si en su casa sus hijos hacen lo que quieren, si no obedecen, pues no espere usted que ellos crezcan correctamente y que sean maduros el día de mañana. Porque si usted a su hijo le dice, debes ir allá, debes hacer esto, debes hacer lo otro, lo debe hacer. Si no está mirando usted esos resultados, debe retomar el camino y empezar a aplicar la palabra del Señor en el matrimonio. El matrimonio en un creyente debe ser, ¿verdad?, una institución divina para bendición. No debe ser para lo contrario. Ahora, ¿por qué muchas veces estamos mirando lo contrario? Estoy hablando, ¿verdad?, en personas que conocen del Evangelio. Muchas veces, ¿verdad?, porque en el matrimonio hay una distorsión. Hay una distorsión, no se está aplicando los principios que Dios estableció, y por esa razón no vamos a poder mirar los resultados. Vamos a estar mirando lo contrario a lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Y segundo, son pocos, ¿verdad?, los que quieren tener hijos. Ahora, ¿verdad?, es muy común ver, incluso en la sociedad, ¿verdad?, mayormente, que en lugar de tener hijos, ahora están teniendo mascotas, ¿verdad? Adoptan una mascota y lo tratan como un hijo, incluso muchas veces mejor, ¿verdad? Porque a veces los padres no hacen el tiempo ni siquiera para salir a caminar un rato con sus hijos al parque, ¿verdad?, por ahí a distraerse, pero los perritos sí, los tienen que sacar a caminar y los traen bien acondicionaditos. Ese es el mundo en el que estamos viviendo hoy. Tristemente, ya no hay formación, ¿verdad? Ya no hay formación. Cada quien que haga lo que pues lo hace ser feliz. Hoy la política, ¿verdad?, está promoviendo que usted no tenga que decirle qué hacer a sus hijos. Aunque estén pequeños, usted y yo no debemos decirles qué hacer y qué no hacer. Ellos que vayan solitos desarrollando, ¿verdad?, cómo ellos quieren vivir.
qué quieren ser y cómo estamos viendo nuestra sociedad. Pero ¿por qué no se dan cuenta de esto, verdad, que está llevando tan lejos? Y cada día estamos viendo más problemas, más divorcios, más hijos sin su padre, más problemas de alcoholismo, de drogadicción, cada día más y más y más. ¿Por qué? La raíz está, ¿verdad?, en pasar por alto los principios que Dios ha dejado por medio de su palabra. Nadie quiere, ¿verdad?, ser consejero de sus hijos. Nadie quiere formarlos, porque esto implica muchas veces tener que confrontarlos, ¿verdad? Incluso con la esposa, muchas veces hay un problema grande que la esposa quiere educar a los hijos, formarlos, pero el padre no quiere hacerlo. O viceversa, ¿verdad? El padre quiere aplicar la disciplina de acuerdo a la palabra del Señor y la madre no está de acuerdo. Y ahí empiezan los problemas, hermanos. Número 4, en lugar de escuchar para aconsejar a los hijos, ¿sabes qué hacen muchos padres hoy en día? Por aquí el jovencito, muchas veces adolescente, todavía hace algo que no debe hacer. ¿Y qué hacen? En lugar de llamarlo, aconsejarlo, instruirlo, ¿sabes qué? Te me vas de la casa. Aquí no cabes, aquí en este hogar somos creyentes, somos hijos de Dios, por lo tanto tú aquí no cabes. Qué triste es, ¿verdad?, que hoy se esté aplicando eso aún en quienes conocen de la palabra del Señor. Hermanos, no podemos dejarle al enemigo nuestros hijos. Debemos nosotros saber que los hijos dice que son herencia de Jehová. Por lo tanto, debemos trabajar, ¿verdad? Pero es más fácil deshacerse de esa responsabilidad que voltear atrás a mirar qué estoy haciendo mal. Tal vez no estoy haciendo lo que debería hacer, por lo tanto, mejor, lo más fácil, ¿verdad? Y es triste que se llegue a estas alturas todavía. Y aquí vemos ya un matrimonio que no está aplicando las reglas divinas, ¿verdad? Al principio miramos qué debe ser el matrimonio que el Señor ha diseñado, primeramente para que puedan desarrollar muchas cosas juntos, para procrear a sus hijos, para ser la base principal de formación, porque es la fuente principal de consejería para los hijos. Ya no se está viviendo de esta manera y ya empieza a haber problemas en el matrimonio. Y aquí es donde el enemigo quiere llevar a los matrimonios. ¿Sabe para qué? Para al final terminar en una separación. El enemigo está trabajando, hermanos, hoy en día en las iglesias de muchas maneras. Él sabe que no va a hacerlo caer en pecados, ¿verdad?, grandemente coloridos. Pero el enemigo está actuando de muchas maneras. A muchos varones le está cegando su vista, su mirada. Y está dejando, ¿verdad?, que solamente, así como aquel barco que va en la corriente, solamente está dejando llevar el barco. Y esto no va a terminar bien si no nosotros nos ponemos a remar aún en contra de la corriente, pero agarrados ¿de dónde? De nuestra manera de pensar, no, agarrados de la palabra del Señor, viviendo, poniendo en práctica estos principios que Dios nos ha dejado por medio de su palabra. Y cuando el matrimonio va decayendo y decayendo, puede que termine en separación. Y vamos a mirar algunas causas que surgen cuando ya las cosas no se están llevando correctamente. Se pierde primeramente la comunicación.
Y de ahí empiezan a surgir problemas y problemas. ¿Por qué hay problemas en las familias? Está científicamente comprobado que 8 de cada 10 problemas en una familia, en un hogar, son causados por falta de comunicación. Hemos adoptado esas creencias, ¿verdad? Que dicen, no, pues es que en el matrimonio siempre hay disgusto, siempre hay pleito. ¿Por qué? Porque son dos cabezas pensando diferente, y no es normal que usted se pelee con su pareja. No es normal, hermanos, que vivamos en pleito. Dios rechaza esa manera de vivir en los matrimonios. Nosotros debemos vivir en acuerdo. Esto no quiere decir que en ningún momento usted se va a molestar. Pues somos humanos, ¿verdad? Y caemos en molestia muchas veces. El punto está en que le sigamos, ¿verdad?, la corriente al enemigo. La falta de comunicación es causa de problemas, ¿verdad? Y después de ahí, ¿verdad?, otras causas, cuando el matrimonio no está viviendo siendo guiado por los mandamientos del Señor, la infidelidad es otro factor que viene después de la falta de comunicación. ¿Y por qué hablamos de infidelidad? Porque aún dentro de las iglesias, hermanos, se está viviendo de esta manera. Algunos no lo hacen, ¿verdad?, físicamente, pero hoy, ¿verdad?, las redes sociales están afectando demasiado a muchos hombres y también a mujeres, ¿sí? Por causa de no poner límites, de tener, ¿verdad?, una falta de comunicación en el hogar, empiezan a platicarle sus problemas a terceras personas. Y cuando alguien cae en esto, olvídese, el próximo paso sería la infidelidad. O yo creo, desde que alguien, ¿verdad?, ya está confiándole sus problemas a alguien que no debería, ya está cayendo en infidelidad. El Señor, ¿verdad?, dijo en su palabra que solamente aquel que mira a una mujer, ¿verdad?, y la codicia, ya cayó en adulterio. Esto es serio, hermanos. Nosotros debemos, no es que usted y yo debamos andar con la cabeza agachada todo el tiempo, pero a mí me quedó grabado una frase que un pastor nos decía. Dice que la primera mirada es gratis. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos a mirar algo que tal vez no debimos mirar, pero no lo hicimos con deseo, ¿verdad?, que dependiera de nosotros. Fue sin querer, lo miramos. Pero ¿qué debemos hacer? Voltear hacia otro lado, ¿verdad? Aunque le digan a usted como le digan, pero debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque la segunda mirada ya va a caer, va a incurrir en nuestra cuenta, ¿verdad? Vamos a tener que dar cuentas de ello. Y esto no aplica solamente para los varones, sino también para las mujeres, para todos. Debemos estar vigilando estas áreas tan importantes. Y lo siguiente son problemas financieros. Cuando en un matrimonio, hermanos, no se están llevando estos principios que el Señor ha dejado por medio de su palabra, lo siguiente son problemas financieros. Falta de comunicación, infidelidad, problemas financieros. Todo esto se puede evitar, ¿cómo? Poniendo en práctica, ¿verdad?, lo que el Señor nos está dejando por medio de su palabra. Ahí donde leímos, ¿verdad?, cómo dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, una manera de pensar. Y lo siguiente es diferencia en la crianza de los hijos, ¿verdad? Que el hombre dice una cosa y la mujer dice otra, o viceversa. La mujer quiere aplicar correctamente
la disciplina en el hogar. Y cuando hablo de disciplina, hermanos, no estoy hablando de cinturón, ni de vara, ni de cable. ¿Sí? La disciplina no es eso, es parte de, pero la disciplina que nosotros debemos aplicar es instrucción, es enseñanza con nuestra propia vida, ¿verdad? Con nuestro propio ejemplo, y también llevándolos a ellos a que concienticen, ¿verdad? No todo es golpes. Muchas de las veces, ¿verdad?, creemos que la disciplina es el azote y nos saltamos, ¿verdad?, lo que es el consejo, lo que es la enseñanza, porque es más fácil hacer lo otro. Y lo último, la falta de intimidad sexual, eso también trae problemas en el hogar, problemas en el matrimonio. Y es que casi no se habla de estos, hermanos. Casi no se habla de esto porque a veces es incómodo, porque pocas veces, ¿verdad?, la iglesia está, pues estamos puros adultos, puros matrimonios. Los jóvenes están en su lugar, los niños, bueno, no sé por qué un niño está ahí atrás, pero no debería estar ahí. No se habla de esto, porque es incómodo, ¿verdad?, muchas veces, pero uno de los principales problemas en los matrimonios es por causa de la negación del uno y del otro. Y esto no debe suceder en el matrimonio creyente, en el matrimonio que está llevando o viviendo, teniendo en cuenta que es una institución divina para bendición. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer como creyentes? Porque no todo es, ¿verdad?, no todo termina allí, no. El Señor ha dejado, hermanos, su palabra. Y usted y yo debemos hacer todo el tiempo cuenta de ello. No nos vamos a guiar por lo que nosotros pensamos, sino vamos a guiarnos por lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Número 1, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, procurar tener una buena comunicación. Procurar tener una buena comunicación. Y esto empieza cuando nosotros empezamos, ¿verdad?, a hablar de una manera como el Señor lo pide, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Efesios 4:29 rápidamente. Efesios capítulo 4 y verso 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Cuántos de nosotros, verdad, por causa muchas veces de la tensión, por causa muchas veces de lo que está pasando a nuestro alrededor, tendemos a contestar mal, ¿verdad? Cuando regularmente siempre somos los varones, ¿verdad?, los que andamos de malas, los que andamos estresados, presionados, y siempre es la esposa, ¿verdad?, la que se acerca y por ahí le habla bien al esposo, y el esposo contesta de una manera agresiva, de una manera grotesca, ¿verdad? ¿Y qué es lo que la palabra del Señor nos está diciendo? Dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, dice, para la edificación, la necesaria edificación. Recordando que estamos hablando del matrimonio, la institución más importante en esta tierra que el Señor ha instituido. Si se siguieran los pasos, hermanos, que la palabra del Señor ha dejado para el matrimonio, otra cosa sería en este mundo. Pero tristemente el ser humano se ha alejado totalmente, haciendo a un lado la palabra del Señor, creyendo que no va a haber consecuencias. Y hoy, ¿verdad?, qué triste es ver aún personas de renombre,
aprobando, ¿verdad?, el matrimonio igualitario, aprobando tantas cosas que están fuera de la voluntad del Señor, y cada día vemos más problemas por causa de esto. Así que lo primero que debemos hacer como creyentes es buscar una buena comunicación en la pareja para poder vivir y tener los resultados que Dios ha dejado por medio de su palabra. Lo siguiente que debemos hacer es amarnos y respetarnos. Algo que estoy seguro que algunos hemos experimentado por causa, ¿verdad?, de perder el amor y el respeto. Hemos tenido serios problemas. ¿Por qué? Porque cuando recién, ¿verdad?, los matrimonios se casan, todo es bonito, pero después de los 2-3 días empiezan ya los disgustos y se va agarrando esa confianza, y al paso del tiempo puede que ya no haya respeto, se pierde el respeto, y cuando se pierde el respeto, pues ya las cosas empiezan a empeorar. Efesios 5:22 en adelante dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en algunas cosas. ¿Así dice? ¿Lo está leyendo? Dice en todo. Y ahí va también para los esposos, no crea que nada más es para las hermanas. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ve cómo el apóstol Pablo está reafirmando lo que Dios estableció desde el principio de la creación. Esto no es tan sencillo, hermanos, como parece. Podemos hacer lo que queramos y aplicarlo a nuestra manera, pero los resultados cada uno los va a aplicar de acuerdo a la distancia que esté de los principios que Dios estableció por medio de su palabra. Cuando nosotros estamos amando y respetando, vamos a estar afirmando, ¿verdad?, esos fundamentos, cada vez haciéndolos más sólidos en el matrimonio. Y ¿sabe qué? No va a llegar el tiempo de los problemas que estuvimos viendo a causa de alguien que no pone en práctica los principios divinos. El respeto, hermanos, en el matrimonio es muy importante, porque y no solamente, hermanos, hasta nuestra forma de hablar debe ser con respeto, con amor, con cariño, sabiendo que ya nosotros estamos trabajando para una sola empresa, ¿verdad? Para nuestro propio beneficio de los dos. Es por eso que debemos tener en cuenta esto tan importante. Y número 3, la unidad. Ahí en Génesis 2:24 dice, ¿verdad?, que serán una sola carne. Jesús en Mateo 19:5 y 6 también lo
lo confirmó de esta misma manera. Si quiere, usted puede leerlo. Mateo 19. Versos 5 y 6 dice: y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Cuando nosotros tenemos en cuenta, hermanos, esto, vamos luchando para esa unidad. No somos individualistas. El individualismo ya no cabe en el matrimonio. Ya no. Si usted compra un pan, usted piensa en su cónyuge y lo parte por mitad, aunque usted quiera más, pero le guarda. Si usted quiere ir a algún lado, pero su cónyuge no tiene la posibilidad, usted tiene que aceptarlo. Y en todas las áreas pudiéramos decir, ¿verdad? Siempre vamos a estar pensando en el beneficio de los dos. Si los dos trabajan, no cada quien va a utilizarlo para sus propios gastos. Porque si usted está haciendo eso, usted está debilitando es como aquel que le está dando un marrazo todos los días a la columna de su casa. Todo el que hace esto está haciendo eso. ¿Y qué va a suceder en un tiempo? Se le va a caer la casa encima. Y mucha gente inconscientemente está debilitando lo más hermoso, lo más valioso que Dios ha dejado, que es el matrimonio. Lo está debilitando por no poner en cuenta estos principios tan importantes. Número 4, practicar el perdón. Mateo 6:14. ¿Cuánto cuesta, verdad? Es por eso que le decía hace un momento que no estamos diciendo que nadie se va a enojar. No estamos diciendo que ninguno de los dos tiene que enojarse. No, sí, porque somos humanos, ¿verdad? Incluso en algún momento vamos a ofender. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Mateo 6:14 y 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Qué tremendo, hermanos. Y ahí el apóstol Santiago dice que, es el apóstol Pablo en Efesios, dice que, vamos a mirarlo, no quiero decirle algo que no. Fíjese cómo, entendiendo que somos humanos y que vamos a tener problemas en algún momento. Fíjese, capítulo 4 de Efesios, el verso 26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sí? Hay un límite, hay un margen que Dios nos da, que nos vamos a airar, a enojar en algún momento. El problema está en que después del enojo, ¿verdad?, siguen las agresiones, sigue el pleito, sigue tantas cosas. Dice la palabra del Señor que nos vamos a airar, pero no vamos a pecar. Ahora, nadie debería ir a dormir sin haber pedido perdón. Pero a veces el orgullo está tan elevado en los dos o en uno por lo menos. Y a veces pasan días, semanas sin hablarse. Y ya cuando se les pasa el coraje, ¿verdad?, porque somos así, se nos pasa ya cada quien como si nada hubiera pasado. Déjeme decirle que delante de Dios eso está ahí vigente. Y vamos a dar cuenta, dice la palabra, que de toda palabra ociosa que hablemos vamos a dar cuenta. Por eso nos debe dar temor
cuando estamos enojados. Por eso hasta un dicho, ¿verdad? Por ahí dice que debemos contar hasta 10. Y téngalo por seguro que si usted lo hace, ya se le fue el enojo. Cuente hasta 10. Y si siente que no, pues aumente los otros 10, cuente hasta 20. Y estoy seguro que se le va a pasar. Dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Sí? Si hay algo, hermanos, que nos trae problemas a nosotros los creyentes, es el enojo sin arreglarlo, o cuando se pasa de donde se debe pasar. Si usted se enoja, no pasa a mayores, pero si usted se enoja y empieza a hablar, tenga por seguro que usted va a hablar más de lo que debe. Y el problema a veces no queda ahí, el problema es que no somos dados a pedir perdón. Hay muchos que cuestan, hermanos, y todo esto se enseña en casa, con los niños. Cuando los niños se pelean porque los niños hacen eso, ¿verdad? Nosotros debemos llevarlos a que se reconcilien. Yo recuerdo que mi papá hacía eso y nos abrazaba aún así enojados, y hasta que se pidan perdón ya se pueden separar. Y pues como en ese momento uno no quiere estar cerca del que te ofendió o al que ofendiste, pues ya, bueno, aunque sea pero eso se va haciendo un hábito bueno y ya no cuesta después pedir perdón. No podemos pasar ni un solo día sin reconocer que hemos fallado. Incluso algunos ni siquiera pasa una hora. Por aquí terminan el problema y empiezan a sentir remordimiento. Y van y se reconcilian. Nosotros debemos hacer esto. Dice que si no perdonamos, Dios tampoco nos va a perdonar. Entonces no vayamos, ¿verdad?, echándole brasas a lo que un día se va a hacer un incendio y nos va a quemar nuestro propio hogar. Entonces debemos practicar el perdón. Número 5, la intimidad sexual es importante. Y esto no me lo estoy inventando yo. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 7. Primera de Corintios, capítulo 7. Eso se debe practicar en un hogar, en un matrimonio que está viviendo conforme a los principios que Dios estableció en el matrimonio. Dice el verso 3, 7:3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. ¿Ve cómo el Señor lo está dando a conocer como un deber? No es que si usted quiere y no es que si usted... No, es un deber. Dice, asimismo la mujer con el marido. De ambas partes el mismo deber. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, dice, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hermanos, hay un alto porcentaje de matrimonios, aún creyentes, que están teniendo problemas por esta causa. Regularmente el hombre, ¿verdad?, es el que todo el tiempo está ahí. Y muchas veces las mujeres se ponen que tú estás enfermo, que nada más andas pensando en esto. La palabra del Señor está diciendo que no se debe negar. Si a la hora que Él quiera y pueda, adelante. No habría por qué, si están en el matrimonio, de igual manera la esposa, el uno y el otro. Debemos cumplir, dice, con el deber conyugal.
Y esto no va a ser por toda la vida. Va a llegar el momento en que ese hombre que está inquieto todos los días, se le va a pasar. ¿Sí? Y es por eso, ¿verdad?, que la mayoría de los hombres, hablando secularmente, tienen problemas, ¿verdad? Y de repente le ponen a la mujer el cuerno con una y con otra. ¿Por qué? Porque sucede esto. Y cuando se pasan estos principios, hay problemas. Y no solamente en los creyentes, en todo aquel que se pase por alto estos principios. Así que la palabra del Señor nos lleva a ver esto como de suma importancia. La intimidad sexual es importante dentro del matrimonio. Y cuando usted está cumpliendo de esta manera, usted tiene la libertad de irlo pasando a sus descendientes, a sus hijos, a sus hijas. Es un tema incómodo de platicar, pero Dios nos da la sabiduría, hermanos. De verdad que como yo le había pensado a este tema, ¿cómo le digo a mi hijo de esto? ¿Cómo le explico? ¿Por qué? Porque si no lo hago yo, allá afuera lo están haciendo, hermanos. La escuela ya lo está haciendo. Y lo están haciendo de una manera distorsionada, de una manera que no está de acuerdo a los principios divinos. Nosotros debemos hablar con nuestros hijos. Mi hijo tiene 9 años, va para 10 años, pero yo le tuve que hablar de esto. Y algunas cosas de las que yo le mencioné, ya él le hablaron en la escuela. Entonces, nosotros debemos, hermanos, ver esto como algo divino, como un deber que Dios ha demandado para que nosotros podamos aplicarlo a los que vienen detrás de nosotros. Y último, la oración. La oración en el matrimonio, hermanos, es algo de suma importancia. Debemos orar el uno y el otro. Es difícil, ¿verdad? A veces en el momento los dos estar disponibles, pero es algo que debemos hacer. Por eso el Señor lo dijo de esta manera. Mateo 18, verso 19. Dice: otra vez digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 congregados en mi nombre, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántas peticiones surgen en el matrimonio? Y qué hermoso que usted y su cónyuge puedan llevarlo delante de Dios unidos, juntos. Eso va fortaleciendo, hermanos, el matrimonio. No es algo tan simple. Tal vez nos cueste por la situación, ¿verdad? El tiempo, el trabajo, el negocio, tantas cosas, ¿verdad?, que nos pueden estar distrayendo, el trabajo, incluso los hijos muchas veces. Pero debe haber un tiempo donde nosotros debemos sentarnos exclusivamente con la pareja y platicar de los asuntos, de lo que me tiene inquieto, y escuchar, aprender a escuchar a la esposa, cuáles son sus inquietudes, y ahí empezar y llevarlas delante de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos fallado en estos principios? Pero debemos mirar a aquellos que lo han hecho y han tenido buenos resultados. Matrimonios felices, matrimonios firmes, fuertes, y por lo consiguiente, hijos que tienen también sus matrimonios firmes y que no están cayendo en estas corrientes del mundo, que el matrimonio a hoy en día ya no se le da seriedad. Ya los casados, eso de casarse ya pasó de moda para el mundo. Pero nosotros como creyentes, hermanos, debemos seguir firmes, viviendo, llevando estos principios en nuestra vida, que estoy seguro
que van a ser de grande bendición para nosotros. Van a ser de grande bendición para nuestros hijos también, porque debemos recordar que lo que nosotros logremos en este caminar, debemos pasarlo a los que vienen tras nosotros. Es por eso la importancia de prestar la atención debida a la palabra del Señor, a los consejos, a las prédicas que Dios nos trae, ¿verdad?, en la iglesia. Y si usted es de aquellos que vienen nada más los domingos, pues usted se está perdiendo la enseñanza del martes, la enseñanza del miércoles, la enseñanza del viernes. Cada día hay una enseñanza útil para nuestra vida, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, para cómo podernos guiar en este mundo tan distorsionado. Dios nos ha llamado para ser luz en medio de la oscuridad. No caigamos en las garras del enemigo que nos distraiga y nos pasemos por alto estos principios tan importantes, porque mañana vamos a estar en la boca de la gente, ¿verdad? Y qué triste es que hablen mal de alguien con razón. Hay veces que van a hablar de alguien, ¿verdad?, de algún cristiano por diferentes cosas, pero dice la Biblia que no nos preocupemos cuando hablan de nosotros, ¿verdad?, mintiendo, ¿sí? Pero ¿qué hay cuando dice, no, y eso que es de la religión, y eso que se casó por la iglesia, y mira? No seamos, hermanos, causa de que el nombre del Señor sea vituperado, sea blasfemado por causa de lo que nosotros estamos viviendo o haciendo. Y si algo ha salido mal en nuestra vida o está saliendo mal, pues simplemente reconozcamos lo que nos toca reconocer. Y de ahí para adelante, cuando nosotros reconocemos, Dios nos ayuda, porque el reconocer nos lleva a pedir perdón, a humillarnos, a decirle a Dios, Señor, yo solo no puedo, he fallado, ayúdame. Por eso Él dejó a su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, para que vayamos caminando, ¿verdad?, siendo guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no nos va a llevar a un lugar que Dios no le agrada. El Espíritu Santo nos va a llevar todo el tiempo a hacer la voluntad del Señor. Así que, hermanos, este consejo de la palabra del Señor usted se la pueda llevar en su mente, en su corazón. Y si usted anotó por ahí estos principios tan importantes, pueda repasarlos. No es el todo, hay mucho más. Esto solamente es parte. Hay muchas cosas más que debemos vivir y debemos hacer como matrimonio. Pero si tan solo, ¿verdad?, empezamos por amarnos y respetarnos, por comunicarnos, por estar unidos, por practicar el perdón y por cumplir todo lo que Dios nos ha mandado, estemos seguros de que vamos a salir victoriosos y vamos a entregar buenas cuentas delante de aquel que un día, ¿verdad?, instituyó el matrimonio para bendición. Póngase sobre sus pies y oramos. Si hay algo que alguien deba reconocer, no lo deje para mañana. El tiempo transcurre y no se detiene. Y muchas veces lo que no se hace hoy no se va a hacer mañana. Y el Señor quiere que usted y yo vivamos siendo guiados por el Espíritu Santo, cumpliendo estos requisitos tan importantes que un día nos van a llevar a donde Dios ya determinó, si es que nosotros somos obedientes a la palabra. No pasemos por alto que lo que Dios estableció en su palabra son principios fundamentales para todo ser humano. Y no solamente afecta a los de allá afuera, también puede afectarnos aún
estando dentro de la iglesia, si nosotros no prestamos la atención debida, es probable que mañana tengamos que lamentarnos, y Dios no quiere eso. Dios dejó su palabra, su Espíritu Santo, para que Él nos guíe en todo momento. Y qué mejor que en el matrimonio el Espíritu Santo sea la guía tanto del hombre como de la mujer. Y qué hermoso es poder ver esos matrimonios que tienen paz en su hogar, que están instruyendo a sus hijos correctamente, que están sirviendo al Señor. Hermanos, es notable cuando el trabajo se está haciendo bien. Los hijos anhelan servir al Señor. Los hijos anhelan buscar más y más de Él. Es por eso la importancia de que nosotros vivamos conforme a la palabra, que seamos ejemplo, porque hay alguien que está viendo nuestra conducta, nuestro diario vivir, que tiene que concordar con lo que decimos que somos. Oh Padre glorioso, en esta mañana, delante de ti estamos una vez más, Señor, agradeciéndote, Padre, por esta palabra que tú has dado a nuestras vidas. Permite, Señor, que la atesoremos y que no pasemos por alto, para que podamos tener los mejores resultados. Tú, Señor, nos llamaste para que seamos, Señor, victoriosos, porque tú has ganado la victoria, Señor. La victoria está segura en ti solamente. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Que podamos ponerte a ti en primer lugar en todo momento, Dios. Y así poder, Señor, buscar cada día ser mejores padres, ser mejores hijos, ser mejores esposos, para la gloria de tu bendito nombre. Gracias te doy, Señor, por estos hombres y mujeres que tú has levantado, Señor, en esta congregación Lirio de los Valles. Que podamos, Dios mío, ser ejemplo para todos aquellos que vienen tras nosotros. No permitas, Dios mío, que desmayemos en ningún momento. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé esa fuerza que necesitamos, Señor. Oh Padre glorioso, tu palabra dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Cuántos, Señor, tal vez le están faltando la fuerza? Pero si Señor se agarra de ti, de tu palabra, va a haber esa nueva fuerza para continuar hacia adelante hasta el día que tú nos llames a tu presencia, y que podamos, Señor, dejar un legado marcado en nuestra generación, Señor, que viene tras nosotros, y podamos ver a nuestros hijos, Señor, con matrimonios firmes y fuertes para la gloria de tu bendito nombre. Gracias te doy en esta tarde, bendito Dios. La honra y la gloria solamente tú la mereces. Gracias, Señor, por traernos, Señor, este consejo, que podamos atesorarlo en nuestras vidas, en nuestro corazón, y así, Señor, poder vivir de acuerdo a tu voluntad cada día. Gracias te doy en esta mañana. Gracias también te damos, Señor, por esa ofrenda, Señor, que va a ser entregada. Te agradecemos, oh Dios, porque tú nos has bendecido grandemente, y de lo mucho que tú nos has dado vamos a traer en esta mañana, Señor,